la pregunta de Irán con respecto a Israel. Hemos tenido una respuesta formal de Irán como tal, hemos tenido un comunicado, pero evidentemente esa no es la respuesta que estamos tratando aquí. Esa respuesta evidentemente se iba a producir. La pregunta es más bien si va a haber respuesta sobre el terreno, respuesta concreta de Irán a Israel tras el ataque. Sí, nos habéis preguntado que, bueno, nos habéis puesto por el chat que hay muchas preguntas o mucho título muy largo, pero bueno, la mayoría de las mismas están respaldadas por últimas informaciones que hemos tenido y que merece la pena, yo creo, comentar, ¿no? Así, en un tono más distendido a lo mejor que por la noche, porque bueno, esto es una hora diferente y yo creo que puede haber más espacio para la interacción, ¿no? Con vosotros. La noticia que se está leyendo en varios medios, sobre todo estadounidenses, que suelen tener, la verdad, buena información normalmente sobre Irán o sobre otros actores, en muchos casos es que ellos, según varias fuentes, ellos afirman, creo que era el Wall Street Journal, que, que el Consejo de Seguridad de Irán ha votado a favor de que va a haber una respuesta, es decir, armada, pero que esa respuesta se va a encuadrar dentro de los estándares del derecho internacional o sí, de las leyes, por así decirlo, de la guerra. Es decir, que no va a haber un quid pro quo en cuanto que no van a lanzar un ataque sobre un edificio diplomático israelí. Que vayan a atacar a lo mejor un territorio israelí, es probable que se produzca dicho ataque. No sabemos en qué medida o ninguna, pero bueno, es lo que se está especulando. Pero bueno, la información así de primeras es que según fuentes que va a haber dicha respuesta se va a producir y que la respuesta va a ser encuadrada dentro de los marcos, el marco internacional. Puede ser también que la respuesta la hagan los proxies iraníes, es decir, a lo mejor Hezbollah, alguna o a milicias como en Irak o en Yemen. Es probable también que sea un ataque de ellas. También se ha especulado mucho con la posibilidad de que los iraníes ataquen el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí porque supuestamente diciendo que atacando alguna base del Mossad o del ejército o de Israel básicamente en el Kurdistán iraquí. Yo creo que si no sé, si la respuesta en sí, por lo que la información dice, no se va a producir en el Kurdistán iraquí. Yo creo que se va a producir en territorio israelí. Es probable. O incluso se puede producir en territorio, por ejemplo, la Franja de Gaza, etcétera. No, no se sabe, pero bueno. Yo pienso que dicha respuesta va a ser un ataque con misil o varios misiles, o por lo menos un ataque con dron o cohetes a alguna instalación militar israelí. Es decir, nada de ataques civiles o ataques a edificios diplomáticos. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero la actualización. Lo que están buscando Irán es no hacer un ataque suficientemente fuerte para que suponga una escalada demasiado fuerte y que Israel, por tanto, vuelva a responder al mismo, pero con más fuerza o incluso con la misma intensidad, que es una intensidad muy fuerte, ¿no? Digamos que van a intentar equilibrar un poco la cuestión, o eso es lo que dice las fuentes de información, ¿no? De estos medios. Habrá que ver, pero bueno, entra dentro de la lógica de que están llevando a cabo Irán y algunos proxies iraníes. Bueno, vale, algún comentario al respecto. Primero, cuidado con el chat, que ya va a caer el primer baneo y no me gustaría que hubiera más. Discutid, preguntad, dar vuestras opiniones sobre actores del conflicto, evidentemente, pero comentarios como el que acabo de vetar, evidentemente, pues tal cual los veamos, vamos, de esta magnitud directamente vamos a echar a la persona, o sea que no os recomendamos que los hagáis. Pablo, antes de entrar con preguntas, se hablaba mucho Sí. desde el inicio de la escalada en Gaza. Eh, bueno, de que la hipótesis o la variable de Irán iba a ser crucial. De cuándo y hasta qué punto Irán iba a intervenir. Aquí habíamos hablado muy a menudo de que Israel pretendía una escalada en Oriente Medio, le convenía una escalada en Oriente Medio en cierta medida, no así quizá a otros actores, por ejemplo Estados Unidos, y que la entrada de Irán en cierta medida era algo que Israel deseaba o buscaba. También tenía Ujú. evidentemente Israel que controlar hasta qué punto forzaba a Irán a la intervención. Y entonces, tanto el ataque que vimos de Israel a la embajada de Irán como
la hipotética respuesta del propio Irán es lo que va a marcar el desarrollo de la escalada en las próximas semanas, en los próximos meses. Porque esa intervención de Irán, ese ataque, esa respuesta que se espera de Irán, evidentemente confirmará la escalada que estábamos hablando desde hace tanto tiempo, que ya existía, ¿no? Pero bueno, la elevará si se quiere. Y lo importante de esa respuesta, yo creo que tú lo has puesto encima de la mesa, no es tanto si se produce o no, sino de qué respuesta estamos hablando. Eso es lo que va a ser determinante. No sé, Pablo, si podrías hacer una especie de esquema de distintas respuestas que podríamos esperar y qué significarían en el marco del conflicto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo diría que voy a empezar con la de menor intensidad. Estos son evidentemente suposiciones viendo pues el contexto o distintas respuestas que hemos obtenido de ataques o ataques incluso que ha dado Irán y sus proxies a Israel o a Estados Unidos, ¿vale? Esto es casos que se han visto, ¿no? Bueno, yo creo que la de menor intensidad, suponiendo que va a haber dicha respuesta, que yo creo que se va a producir, porque también la situación, se puede dar la situación de que no haya nada. Pero bueno, yo creo que no va a ocurrir eso, pero bueno, dicho queda. Yo creo que puede ser a lo mejor un ataque con cohetes, un ataque con drones, no muy elevado, no muy fuerte, sobre alguna base militar israelí o un puesto militar israelí, no. Básicamente, como muchas veces hemos visto a Hezbollah, por ejemplo, en este intercambio, ¿no?, que han tenido con Israel, ¿no? Algún ataque a algún puesto. El segunda opción, más intensidad, puede ser un ataque a una base militar israelí. También con una andanada fuerte de cohetes y drones. Yo creo que ese sería como un punto más depende también de la concentración de tropas y etcétera, ¿no? Yo creo que digamos, el puntito más amplio. Se te ha ido la cámara, Edu, por cierto. Uy, ¿hola, Edu? Sí, sí, te escucho, que se te Sí, ha ido la perdona. cámara. He ido a por el cargador, no te quería interrumpir. Sí, Ah, si vale, vale, quieres, ahora un perdona. Pues, momentito mientras lo pongo. sigo. Sí, sí, tranqui, voy con ello. Por tanto, seguiría base militar. Y ya yo creo que el siguiente aspecto, porque yo luego voy a explicar casos que yo creo que no se van a producir, pero que bueno, están sobre la mesa. Pues a lo mejor un ataque con misiles, un misil sobre una base o varias bases militares israelíes. Este caso se ha producido, por ejemplo, por cuando Estados Unidos asesinó a Soleimani, ¿no?, la administración Biden en el 2020. eh, pues lo que hizo Irán fue atacar con misiles a varias bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Lo que ocurrió fue que Estados Unidos no declaró que hubo ninguna baja, con una finalidad claramente de desescalar la situación. Pero luego supimos, que esto lo hemos contado varias veces, pero bueno, para quien no lo sepa, luego supimos que efectivamente hubo bajas, pero dentro de heridos, ¿no? Bajas de heridos. Hubo decenas y creo que hablaban incluso de más de 100. Yo diría que esas son las tres posibilidades que a mí se me ocurren. Otras posibilidades, pues a ver, esto ya no creo que vaya a pasar, pero a lo mejor un ataque directo contra alguna ciudad israelí, contra Tel Aviv incluso, pero no creo que vaya con misiles, me refiero. No creo que vaya a producirse tal escenario. No creo que vayamos a ver tal cosa, ¿no? Y yo creo que entre la más posibilidad que veo es entre la opción de la menor intensidad y la más o menos intensidad, ¿no? Que sería el ataque a un puesto militar o una base, pero a lo mejor es de los proxies, un ataque con drones, como he dicho, y cohetes. Yo creo que esa es la posibilidad más posible, valga la redundancia, que hay sobre la mesa, lo que yo creo que puede pasar. Vale, tenemos alguna pregunta por aquí. Estamos todavía con Israel, ¿vale? Con Oriente Medio. Ahora en un rato iremos con tema Ucrania y tema Corea, que tenemos bastantes temas. Los vamos a tocar, yo creo, un poco todos a modo introductorio, porque como esta noche en un principio, a las 8:30, Eso es. volvemos a estar aquí en directo, salvo que pase algo, pues hoy ahora de momento, pues pequeña introducción, algunas respuestas de algunos temas, para poder estar aquí con vosotros de los del turno de tarde, ¿no? Que sabemos que hay algunos que ver los directos por la noche no os viene tan bien y los tenéis que ver en diferido al día siguiente en YouTube, entonces de momento vamos con alguna preguntita. Pero en cualquier caso ahora vamos a hablar de todo, ¿eh? Vamos a ver.
¿Qué más tenemos por aquí? Nos preguntan, por ejemplo, gracias por cierto a Urb Noise, tercer mes con Prime aquí con nosotros. Muchísimas gracias, pues bienvenido una vez más y gracias por el apoyo que nos has dado por tercer mes consecutivo con esa sub con Prime. Nos pregunta, mirar, Drag Rakate dice, ¿puede esto suponer un aumento de la actividad de Hezbollah y los hutíes? Sí, bueno, creo que lo explicó esto mi compañero Ángel, creo que fue el lunes, sí, el lunes, que había un acuerdo tácito entre Irán y las diversas milicias a raíz del ataque a la base militar estadounidense, ¿no? En Jordania, que murió, creo que fue un contratista o varios contratistas estadounidenses o incluso militares, que ya no recuerdo. Perdonadme, pero al final al seguir tantas cosas uno tiene Se pierde, tiene, ¿no? tiene ya, se pierde un poquito. Pero bueno, digamos que hubo bajas significativas o hubo muertes de uno o varios contratistas o incluso militares estadounidenses. Militar. Fue militar. La novedad fue que fue militar, eso es. Y a partir de ese momento, Irán intentó contener, ¿no? Que se firmase un acuerdo del fuego entre los diversos tácito, es decir, que no hubo nada formal entre las diversas milicias pro-iraníes, ¿no? De Irak y tal, para evitar, digamos, una escalada con Estados Unidos y bueno, que se calmase un poco la situación después de eso, ¿no? Os acordaréis que Estados Unidos realizó una campaña militar, ¿no? De bombardeos, etcétera, pero bueno, ahí se quedó, ¿no? La situación, porque a Estados Unidos tampoco le interesa dicha escalada. La cuestión de los hutíes sigue candente y sigue, o sea, quiere decir que yo creo que se puede afirmar que la operación de Estados Unidos creo que era Guardián, bueno, da igual, Guardián del Mar, algo así. Bueno, la operación que hay en el Mar Rojo ha fracasado porque ya llevamos meses así y todavía sigue el tráfico pues dañado debido a los ataques de los hutíes. Y bueno, y la cuestión de Hezbollah y Israel sigue ahí candente, ¿no? Lo que pueda haber un aumento de la escalada o de los ataques del eje de la resistencia contra Israel y Estados Unidos, sí. Sí, es una posibilidad, sí, efectivamente. Yo creo que puede ser una posibilidad. Yo creo que puede que Irán mande el aviso, como he comentado, la respuesta, y si ve que Israel no recoge el guante, pues puede producirse esa escalada. Yo es que personalmente no creo que vaya a recoger el guante Israel y que no vaya a parar su escalada. Yo opino que hay un interés en buscar una guerra y que Estados Unidos intervenga en ella. Y no solamente Netanyahu. Es decir, hay otros actores que apuntan por ello y hay planes ya de invasión o una operación limitada en el Líbano. De hecho, en los primeros días de octubre, tras el atentado, la masacre, ¿no? De Hamas en Israel, el que puso sobre la mesa la operación militar contra el Líbano de primeras fue el ministro de Defensa y fue Netanyahu quien lo vetó. Para tenerlo en cuenta, que no solamente es una cuestión de Netanyahu y de mantenerse en el poder. Es una de las variables, pero no la única.